Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como bien sabe usted, el 1 de junio habrá una elección de ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial de la Federación y en 19 entidades de los poderes judiciales estatales. Y en este programa lo que queremos entender es cómo viene esta reforma, de dónde se gestó, qué implicaciones tiene. Y con ese fin hemos invitado a Saúl López Noriega. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias por la invitación. Saúl, buenas noches. Saúl, además de ser profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ha escrito o ha coordinado junto con Javier Martínez Reyes un libro que ahora sí dice todo lo que usted quería saber sobre la reforma judicial y temía preguntar, que se llama La tormenta judicial, implicaciones de la reforma del 24 en México. Tiene una serie de artículos sobre los distintos problemas, procesos, implicaciones, etcétera, y vamos a hablar con Saúl sobre esto y otros temas para que podamos entender no solo el día de la elección, que en sí mismo es complicadísimo, sino qué significa. Saúl, Federico, ¿por dónde querías empezar, Federico? Bueno, la palabra inédito trae una carga siempre de positiva, ¿no? Esto es algo inédito, pero yo creo que negativo. Entonces hay que advertir que es negativo en términos de la finalidad, es negativo en términos de la organización, es negativo en términos de la desinformación de la población al respecto. Entonces yo creo que hay que entrar con un poquito de distancia, ¿no?, ante la palabra inédito que nos la han vendido por primera vez en México. Pues no sé si por primera vez en México y en el mundo. Y en el planeta Tierra. Es la primera vez que se somete a elección popular todos los cargos judiciales, tanto federales como locales, en un país democrático y no democrático, ¿ok? Eso vale la pena subrayarlo. Existen otros países donde lo que se le llama altas cortes, digamos, cortes supremas, el caso de Bolivia, el caso de Japón tiene algo donde son designados no de manera democrática, pero puede haber una revocación. No ha sucedido, está contemplado el procedimiento, pero no ha sucedido desde la Guerra Mundial. México lo que hace es un experimento en el sentido de todos los cargos, insisto, federales y locales, se van a poder elegir a partir del 1 de junio de 2025 y en el 2027 se completa todo, tanto federal como local. Parte del objetivo del libro es que la discusión pública ha girado, con razón, en este aspecto inédito del voto popular, pero existen muchísimos otros elementos, engranajes en la reforma que también son inéditos y que también en el sentido negativo, en el sentido de que no desbarata la maquinaria judicial previa con sus defectos, con las asignaturas pendientes propio de la reforma de 1995, algunos no del todo bien aceitados, algunos que necesitaban claramente mejorarse y que esos engranajes nuevos a partir de esta reforma del 24, de septiembre del 24, se analizan también en este libro. Y subrayamos mucho esto porque si bien es muy importante en términos negativos el voto popular, en términos de riesgo de captura por parte de los partidos políticos, en este caso uno en particular que tiene la mayor fuerza en este momento en nuestro país, los otros elementos que por ahorita podemos platicar, cuáles son los que más nos preocupan en el libro, también son sumamente riesgosos en términos de el sistema de impartición de justicia. ¿Por qué no lo vamos desmenuzando? Porque sí, realmente son muchísimos temas y quizá podemos empezar por el que a mí me preocupa más, pero ese es problema mío, que no es necesariamente directamente relacionado con la reforma del Poder Judicial, pero que es parte del engranaje que llevó acá la llamada supremacía de la Constitución. Esta reforma que se hizo tratando de quitarle los frenos, que básicamente significa que ahora los derechos de los mexicanos son los que la mayoría en el poder quieran a partir de la reforma constitucional que quieran. Si mañana todos aquellos que se llaman Saúl van a ir a la cárcel, te vas a ir a la cárcel. No va a haber ningún límite porque la Corte está perdiendo la capacidad de interpretar la sustancia, lo que hace a un sistema judicial moderno, respetuoso o no de los derechos humanos. ¿Por qué no nos quieres platicar qué es lo que pierde la Corte al respecto? La Corte en sí mismo pierde capacidad de control de las reformas constitucionales, pierde músculo. Un aspecto es ese, digamos, donde el poder legislativo adquiere una mayor fuerza en el sentido de que cualquier reforma que realice constitucional
está fuera de duda que pueda ser revisada por parte de la Suprema Corte. Pero no solo eso, había habido una evolución en la justicia constitucional en el sentido de que había posibilidad de que hubiese efectos generales, ¿ok? Y que hubiese sentencias de juicio de amparo con efectos generales, rompiendo una larga tradición de que la sentencia de amparo, la fórmula Otero, de que solo había efectos para... Déjame explicar, porque a ustedes los abogados les encanta lo general. Lo que significaba es que si su vecino se amparaba contra el predial, Exacto. el aumento del predial en su condominio, y usted no, y la Corte lo declara, o el proceso llevaba a que lo declarara inconstitucional, él quedaba protegido contra el predial y usted no. Así es. Y eso era la fórmula Otero. Y hay que decirlo, esa sí fue una invención mexicana. Totalmente. En su momento, una invención que acabó siendo un instrumento del autoritarismo, porque entonces nunca se ampliaban los derechos. Nunca se ampliaban y entonces, si el vecino, tú querías gozar de esa protección, tenías que echar a andar un juicio de amparo con todo el costo económico y técnico. Pero incluso si que no lo hacías implicaba. a tiempo ya no podías porque se vencía el plazo, digamos. Exacto, había una serie de requisitos y el costo técnico justamente. Pero es que tenía otro sentido. O sea, digo, nada más para aclarar, el juicio de amparo también estaba muy, muy, muy cerca del habeas corpus, que era la garantía de que el sujeto está ahí. La ampliación del juicio de amparo, que fue fantástica, pues la verdad es que en el siglo XIX Otero no tenía por qué imaginársela. En su momento me parece que tenía sentido. También empezó a haber una evolución de ciertos derechos, digamos, como el medio ambiente, lo cual hace mucho más obvio y patente que proteger a Federico el medio ambiente no hace del todo sentido, sino que tiene que tener una protección para todos los que estamos en una ciudad, la Ciudad de México, etc. Eso ya no se puede. También en ciertas, digamos, figuras como la acción de inconstitucionalidad y unos medios de control, no nos metamos en eso, había la posibilidad de suspender, en lo que se resuelve el fondo de esos casos, suspender el acto de autoridad. ¿Por qué suspenderlo? Porque puede ser que el mero transcurso de la acción de la autoridad hace que cuando se resuelva la cuestión jurídica pierda sentido la discusión jurídica porque ya la acción de la autoridad ya eliminó, ya anuló, digamos. O ya causó un daño. Ya causó un daño irreversible. Eso también ya se eliminó. Y si uno sigue la pista, digamos, de por qué la razón de esto, tiene que ver con muchos de los litigios que molestaron al expresidente López Obrador. El tema de... Tren Maya. El Tren Maya tiene que ver con el aeropuerto AIFA, tiene que ver con muchos amparos con generación de energía eléctrica, exactamente, y demás. Sí. El resultado al final es que el Poder Judicial y la Suprema Corte tiene menor músculo de control constitucional. Ahora, hay otro control que pierde, que es, digamos, la Suprema Corte era un tribunal constitucional, pero también un tribunal de última instancia en muchos casos. Sí. Una parte de la reforma que no siempre se ve con cuidado es que se eliminan las salas. Así es decir, la Suprema Corte operaba con un pleno para los grandes asuntos y dividido en dos salas de 5 ministros y 5 ministros, donde el presidente de la Corte no participaba, para asuntos fiscales, penales, administrativos, etc. ¿Por qué se quita y cuál es el impacto de esto? No hay una razón clara. De hecho, hay un texto en el libro que busca, digamos, en la exposición de motivos, en el diario de debates y demás, y no hay una razón por la cual se elimina. Lo que sí es cierto es que no hay, o sea, digamos, no hay manera de que pueda procesar el número de casos que llegan a la Corte sin las dos salas. Las dos salas son una especie de buffer, son una especie, son muchas cosas, pero en este aspecto son una especie de catalizador para ese número de casos. En el 24 fueron 44,000 asuntos que recibió, ¿ok?, la Suprema Corte. Sí, en ese sentido es una cuestión también de división social del trabajo. Totalmente. Es una manera de dividir el trabajo, de racionalizar el trabajo y de procesarlo de mejor manera. Pero no es necesario, digamos, especular. En la Constitución del 17, impulsado por Emilio Rabasa en su momento, se estableció que la Suprema Corte no tuviera salas. Así inició la Suprema Corte de la Constitución del 17. Fue un desastre. No solo se regresó a salas, sino que se impulsaron muchísimas más salas. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Que los colegiados acaben resolviendo todo? Jurídicamente, procesalmente, orgánicamente,
en el texto que hay al respecto se especulan varios escenarios de cómo es, no da constitucionalmente, no se arregló ese Entonces, aspecto. achicamos un embudo sin darle una salida. Exactamente, Exacto. exacto. Ok. O sea, hay un problema irresoluble jurídicamente al respecto. Y además hay que decirlo, las salas tenían especialización, que no quiere decir que no pudieran ver otro tipo de casos, pero había una cierta especialización en los equipos, en los secretarios de estudio y cuenta, que son los que preparan, al fin y al cabo, tal o cual posicionamiento de un ministro. Y eso también era... Y no se resuelve porque nuestra Suprema Corte tiene una característica muy particular. Es tribunal constitucional, pero a su vez es órgano límite de un poder judicial federal. Tiene esas dos cachuchas. Esas dos cachuchas se mantienen. Y al eliminar las dos salas, elimina la posibilidad de seguir esas dos salas, de funcionar como dos salas de Tribunal Constitucional y dos salas de órgano límite de Poder Judicial de la Federación. Ahora, el cambio quizá más original, que un poco en el sentido de lo inédito me parece muy preocupante, es la Santa Inquisición, el tribunal disciplinario o disciplinador que está arriba de jueces, magistrados e incluso de ministros, Así es. que podrá sancionar a los juzgadores, los y las juzgadoras, no solo si violaron o no la ley, que siempre pues, para eso están los jueces, para decidir qué es la ley, sino también si actuaron en contra del interés general. Así es. ¿Qué es eso? Yo creo que lo que viene es que la Corte va a perder mucha relevancia en su actuación y el que va a adquirir muchísima relevancia es justamente el Tribunal de Disciplinario, de Justicia Disciplinaria. Este tribunal... Que también va a ser elegido por Exactamente. voto Sí, sí, popular, sí. en donde El voto puede haber... popular. O sea, los que van a tener el poder para castigar a los jueces también van a estar en manos de poderes políticos. Exactamente. Entonces, digamos, no es nuevo, digamos, antes, digamos, había una organización para disciplinar a los jueces y magistrados, ¿ok? A partir de, pues, si hay un soborno, a partir de si se demuestra que hubo fruto de un soborno o de dinero, una decisión, etc. Y había un consejo de la judicatura. Lo que es nuevo es, uno, que se eligen a estas personas mediante el voto popular y los supuestos a partir de los cuales este tribunal puede sancionar. ¿Cuáles son estos supuestos? Sumamente amplios, ambiguos, como el interés general, y una tercera ingrediente, que prácticamente no hay posibilidades para que el acusado, un juez o un magistrado, pueda recurrir la decisión de este tribunal. O sea, es la última instancia. Es un instancial, exactamente. Hay un tercer ingrediente muy interesante o relevante, no en el buen sentido tampoco. ¿Qué pasa si hay un juez o magistrado que renuncia o que queda ausente de manera definitiva a su cargo? Si en el caso de un diputado o un senador puede haber un suplente, o todavía en el caso del suplente se convoca una elección extraordinaria. La lógica diría que en este caso también debería haber una elección extraordinaria. Porque es toda la justificación. Porque es toda la lógica. Claro, y ahí debe de cerrar el sistema. Hay un capítulo también al respecto que ahí no está descrito justamente. Pero nos vamos a tener que hacer un corte. Tiene que ver con qué pasa cuando un juez o magistrado electo se retira por la razón que sea. ¿Quién nombra al que viene después? Un momento más aquí en Primer Círculo. De regreso con Saúl López Noriega discutiendo la sustancia de la reforma al Poder Judicial del 2024 y estábamos analizando qué pasa con ese tema que es muy importante. La reforma tiene como premisa, los ciudadanos votamos a jueces, magistrados, etcétera, son ellos, somos nosotros la base de su legitimidad. Cuando uno de ellos, por la razón que sea, ya no está, ¿quién nombra a su sucesor, Saúl? Va a ser el órgano judicial administrativo. Entonces, ya no va a ser nosotros, los ciudadanos, sino va a ser un órgano judicial administrativo. Y ahí es donde cierra la pinza. El órgano disciplinario va a tener el enorme poder de a ti, juez Saúl, a ti, juez Federico, magistrado, te va a poder controlar, disciplinar al grado de poder desplazarte. Y la sustitución no va a ser popular. Existe un procedimiento que el segundo lugar, el tercer lugar, la van a poder llamar y todo, pero no necesariamente va a estar disponible, de aquí que lo encuentran y demás. La clave va a estar en el procedimiento del órgano de administración judicial, que esos son los dos grandes órganos nuevos, el disciplinario y el órgano de administración judicial. Y ese de manera unilateral
es el que va a determinar quién va a ser el sustituto. Y ahí hay un vaciamiento de toda la narrativa democrática de esta reforma. Sin siquiera haber sido sustituida por una logia meritocrática. Exactamente. Ahora, va a ser discrecional. Exactamente. Yo creo que hay que regresar también un poco a los números. Curiosamente, ¿tenemos problemas de administración de justicia? Sí, diría yo, pues el 93% de los casos se resuelve a nivel local. Esta reforma no apunta hacia allá, apunta al federal, que era el que mejor evaluado salía, que no quiere decir que no hubiera problemas. Si realmente quisieran que hubiera una mayor impartición, una justicia más pronta, una justicia más expedita, una justicia más profesional, tendrían que voltear abajo a ver cuánto se le está invirtiendo a los poderes judiciales locales. Solo el 7% de los casos llegan al Poder Judicial Federal. La experiencia te dice que cuando le preguntas a la gente qué es el Poder Judicial, lo confunde con los policías judiciales. Es decir, el ambiente en el cual se está dando esto es de total confusión. Sí, bueno, la reforma sí abarca los locales y en este el 25 van 18, 19, okay, y luego el 27 vendrán los otros. Lo cierto es que esta reforma no toca uno de los aspectos claves, medulares, que son las fiscalías y son las policías, ¿no? Que es uno de los elementos pues, medulares y demás. Otro de los aspectos que se vienen, hay muchísimos otros, códigos que se vienen, como el Código de Justicia Civil, justicia, hay muchos códigos que están siendo transicionales ahorita, que no están, dentro de la médula de todo este proceso de reforma y que son claves, son medulares. No, donde iba yo es que, si le quieres apuntar a la base del problema, es lo local, sí, y tienes que meterle dinero. Y aquí le están dando una solución que es política, pero no estamos hablando de centavos, ¿eh? De hecho, al Estado mexicano le va a tener menos dinero en todos lados, porque fiscalmente hay una contracción. Hay una contracción y lo único que se respeta son las transferencias sociales. O sea, y Costa Rica tiene 5 veces más jueces que nosotros. Pero el problema es que lejos de resolverse en uno u otro, se va a empeorar. Así es. Por falta de dinero. Hay un tema que se ha discutido muy poco, aquí hay un capítulo al respecto, que son los jueces sin rostro, que suena aterrador. En todo este contexto, además va a haber jueces sin rostro. Sí, esta figura no estaba en la iniciativa original. Ya se había mencionado por algunos representantes de Morena, en concreto Monreal, lo había mencionado algunos artículos de Milenio y demás. Eso está reconstruido en ese capítulo. Y en una de las mañaneras del expresidente López Obrador dice, tal vez sería bueno incluir esto. Se incluye inmediatamente en la figura, en la iniciativa, ya en el proceso legislativo. Y la justificación es, estamos en un clima de violencia, hay que proteger a los jueces, y intuitivamente puede decir, no suena mal, hay que protegerlos, en efecto, y demás. Se hizo en Colombia. Y demás. Ahora, lo que hace el capítulo es una reconstrucción de cómo en los hechos funciona o ha funcionado esta figura, ¿no? Hay 2 niveles en el capítulo. Uno, de facto, cómo funciona, y cómo ha sido evaluado por el sistema interamericano esta figura, a partir de los países que lo han utilizado. Lo cierto es que no ha protegido en realidad a jueces o a magistrados de Colombia u otros países, y que más bien ha sido una herramienta para ejercer un populismo punitivo o un autoritarismo. ¿Qué es un populismo punitivo? Un populismo punitivo es lanzar a la población una idea de que vamos a ahora sí aplicar la ley. Bukele es populismo punitivo. Bukele, ¿no? Calderón tenía un enorme tufo de populismo punitivo. Bueno, ¿okay? La prisión preventiva oficiosa expandida es populismo punitivo. Y yo creo que desde 2006, México, con más o menos acentos, ha navegado con eso. Más o menos Calderón, más o menos Peña Nieto, bastante con López Obrador, y muchas de las reformas que ha concluido la presidenta Claudia Sheinbaum está totalmente en esa línea. Dijiste algo que es muy importante. O sea, un sistema de justicia en realidad supone un trípode. El trípode son los investigadores, ¿no? Si no tienes buenas investigaciones y se presentan mal las carpetas de investigación ante los jueces, lo lógico y lo deseable es que el juez no proceda a enjaular, por decirlo de alguna manera, a alguien que no tiene los méritos
como se dice, el derecho para estar adentro. Si tú no inviertes en la primera parte es donde se cometen cualquier cantidad hay cualquier cantidad de carencias. Entonces se enfocan en los jueces. Y dicen, no, es que los jueces dejan salir a los narcos, dejan salir a los delincuentes. Bueno, pues si están mal presentados los casos, debe de salir. Oye, y nunca se discute lo peor, que es todos los que no llegaron. Exactamente. Nunca hizo su trabajo la fiscalía. Sí, y como correlato a lo de los jueces sin rostro, con esta reforma se pierde una de las grandes medidas de protección a los jueces, que antes, al no ser electos los jueces, eran designados por circunscripciones, y entonces el Consejo de la Judicatura decía, el juez fulanito está siendo amenazado en tal circuito, lo vamos a sacar y lo vamos a mover, justamente. Ahora eso no se va a poder, porque los jueces y magistrados se van a deber a su electorado. Claro, Pero claro. sí hay un mecanismo para moverlos, ¿no? Ya no. Ya no, pero lo quitaron antes porque había sí. una discusión de que lo iban a poner rompiendo la lógica territorial de la elección. Bueno, en principio, hasta donde habrá que ver, igual y no estoy updateado, no estoy al último día, pero hasta donde yo me Sí, quedé... desde el punto de vista conceptual tienes toda la razón. ¿Y por qué no entramos en la última fase del programa lo que la gente va a tener que enfrentar el 1 de junio, que es una elección? Va a llegar el ciudadano frente a una boleta muy complicada. Así es. Nosotros no podemos decir qué hacer porque ni sabemos nosotros qué hacer, o sea, cómo vinculas números con candidatos, quién, eso va a ser muy complicado. Pero ¿por qué no nos explicas un poco cómo determinó el INE algunas decisiones muy raras? Porque en principio, pues los jueces de competencia adscritos en la Ciudad de México lo son para todo el país. Así es. En la Ciudad de México íbamos a elegir a todos los magistrados y jueces en materia de competencia, pero dijeron, híjole, va a tener muchas boletas cada ciudadano, se los damos a lo de Iztapalapa. Exactamente. Cuéntanos un poco más la vinculación entre lo territorial, que es propio de un sistema electoral, y cómo se resolvió en materia jurisdiccional, que no tiene necesariamente que ver con la territorial electoral. Bueno, digamos, hay muchas decisiones del INE que genuinamente son incomprensibles, no son explicables. Creo que vale la pena destacar, hay un primer capítulo donde se explica por qué no son comparables las elecciones de jueces en Estados Unidos, en algunas entidades federativas de ahí, con las de México. Un primer problema que tenemos acá es que los distritos electorales no empatan con los distritos judiciales. El que diseñó la reforma judicial no pensó, o si lo detectó, no le importó ese desfase, y ese es un gran primer problema. Siendo honestos con el INE, hay un verdadero, o sea, le aventaron un acertijo. Galimatías. Era un galimatías. Y salió lo mejor que creo que hizo en algunos aspectos lo mejor que pudo. Otro problema es que no se van a votar candidatos de manera, digamos, única, sino listas. Eso es una gran diferencia con Estados Unidos. Entonces, hay un primer gran problema que son los distritos, ¿ok? Que hay un gran desfase, ¿ok? ¿A qué me refiero con el desfase de distritos? Hay distritos judiciales que son más grandes que ciertos distritos electorales o más pequeños, y eso ya vuelve un gran problema. Igualarlo, mezclarlo y demás. Otro problema es que hay listas, por ejemplo, para candidatos a magistrados a la sala superior, hay 9 candidatos hombres y 9 candidatos mujeres. ¿Por qué hago esta distinción? Porque se hizo una fórmula de equidad de género, hay 2 plazas disponibles, 9 hombres, 9 mujeres. Entonces hay una lista, no hay un candidato, no hay, ¿ok? Entonces tú vas a seleccionar. Eso hace que se multiplique muchísimo el número de candidatos, y por eso en realidad va a haber una sábana, ¿ok? Gigantesca. Eso vuelve muy complicado la posibilidad de que uno pueda capturar los nombres y demás. Otra cuestión, se anuló la posibilidad de que haya dinero público y privado por parte de los candidatos. Solo es dinero privado, personal. Pero personal, ¿ok? Con lo cual favoreces a los que más recursos tienen. Digamos, sí, hay un tope de 1 millón para los cargos más altos, y a partir de ahí va bajando hasta creo que 200,000 pesos. Y luego pues viene todo el peso de las corporaciones, que no en vano arrancaron las campañas con estos. Pero déjame regresar un poco al tema de la boleta. Ajá. Porque para el ciudadano va a ser complicadísimo por lo que tú dices. Va a estar la boleta para ministros de la Corte, los hombres, las mujeres, los números,
pero luego para contarlos va a ser Así aún es. más complicado. Razón por la cual, por primera vez en la historia de las elecciones mexicanas, no se va a contar en la casilla. Así es. Explícanos un poco. No se ¿dónde va a cuentan las contar? casillas y las boletas no utilizadas no se van. Esto es Exacto, importantísimo. eso es muy importante. Las boletas no utilizadas en una elección normal mexicana, en Se ese tachan. momento se tachan para evitar que después se utilicen, Que aparezcan por ahí. que aparezcan por ahí. Eso se elimina esa regla. Pues es que fue el argumento del INE. Digamos, por ley, pues tienes que tener boletas para cada uno de los ciudadanos. Y son muchísimas Así boletas. Calculas tú correctamente que en un escenario optimista 15% del elector irá. Quiere decir que te quedan el 85% de las boletas. Tacharlas esas, siendo tantas, tomaría tanto tiempo que mejor nos deshacemos del problema. Sí tendrán que publicar en la casilla cuántas votos hubo. Sí, y Es sí el se único pueden contra. organizar ejercicios ciudadanos de conteo rápido de la cantidad de gente que fue a Es votar, nada para no más. amanecernos con que votaron 60 millones. Pero tenemos de un personas. minuto, Saúl, Sí. tienes que terminar. Bueno, nada más hay un problema. La cadena de custodia se van a ir a los consejos distritales, tienen hasta 12 días para dar el resultado, son muchísimos días. ¿Vieron el video de Diego Valadez Sí, que ahí- hace un cálculo de que no es posible No es posible contarlo por las físicamente. combinatorias? Sí. Y, Pero, en fin, bueno, nos tenemos que Te vamos ir. a tener que invitar otro Otro, día. con a mucho seguir gusto, con esto. mucho gusto. Muchas gracias. La Ahí lo tormenta tiene usted. judicial es gratuito, está en inglés y en español. Saúl, mil gracias por haber estado aquí en contrario, Primer gracias por la Círculo. invitación. Y esperamos verte pronto de regreso. Con mucho gusto. Nos vemos Gracias, la próxima Saúl. aquí en Primer Círculo. Gracias, Saúl, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí, lunes entrante, Primer Círculo. Buenas noches.